Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos, queridos hermanos, al canal Mezquita Santander, donde juntos nos esforzamos por acercarnos más a la comprensión de nuestra religión, iluminar nuestros corazones con la luz de la fe y elevar nuestras mentes hacia el conocimiento verdadero de Alá, el Altísimo. Hoy abrimos juntos una de las páginas más grandiosas de la doctrina islámica, una página llena de sabiduría y serenidad, una página que cambiará tu perspectiva de la vida por completo. Es la página del libro, El Qada y el Qadar, la predestinación, del Sheikh el-Islam Ibn Taymiyyah. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos alegramos por una facilidad o una bendición y decimos, Alhamdulillah, y creemos que todo proviene de Alá? ¿Y cuántas veces, si nos aflige una desgracia, nos angustiamos, nos enojamos y olvidamos que todo está en las manos de Alá y que Él, glorificado sea, es el justo, el misericordioso? Esta es la realidad humana. Pero la fe verdadera en el Qada y el Qadar, predestinación, nos hace ver todo con ojos de certeza. Cuando nos alegramos, agradecemos a Alá y nos sometemos, cuando somos afligidos, tenemos paciencia y buscamos la recompensa. Así, nuestro corazón no se desvía ni nuestra fe se tambalea, sino que en toda situación nos elevamos hacia la complacencia de Alá y una serenidad interior que ninguna perturbación puede superar. En este viaje profundo, no nos limitaremos a la teoría. Relataremos historias reales y lecciones de la vida de los Sahaba, compañeros, y los Salaf Salí, piadosos predecesores, vinculando todo con el sagrado Corán y la Suná profética. Para alcanzar una comprensión integral y práctica que transforme nuestro comportamiento, nos abra las puertas de la tranquilidad y la complacencia, y nos enseñe a vivir con una fe completa y firme, sin importar las adversidades o pruebas que nos sobrevengan. Así que, bienvenidos todos. Comencemos juntos este maravilloso viaje para entender el Qada y el Qadar tal como Alá lo quiso y como nos lo explicó el Sheikh el-Islam Ibn Taymiyyah. Un viaje del que saldremos más fuertes en la fe, más serenos de corazón y más cerca de Alá, glorificado y exaltado sea. Capítulo primero. Preludio sobre la fe en el Qada y el Qadar según Ibn Taymiyyah. Alabado sea Alá, Señor de los mundos, y la paz y las bendiciones sean sobre nuestro Señor Muhammad, su familia y todos sus compañeros. Hablar sobre el Qada y el Qadar no es un discurso filosófico abstracto ni un debate intelectual complejo. Más bien, es hablar sobre la relación del siervo con su Señor, sobre el secreto de la serenidad en el corazón y sobre la causa de la perturbación o la calma de las personas ante las desgracias y las bendiciones. Por eso, el Sheikh Ibn Taymiyyah, que Alá tenga misericordia de él, comenzó este capítulo afirmando que la fe en el Qada y el Qadar es un principio fundamental de los principios de la fe. La fe del siervo no se completa sin él, y su corazón no se endereza a menos que lo comprenda correctamente. La fe en el Qadar, la predestinación, es que el siervo crea que Alá, glorificado y exaltado sea, conoció todas las cosas antes de que existieran, escribió todas las cosas antes de crear, quiso lo que fue y lo que será, y creó todo con sabiduría y justicia. Esta fe no es opcional ni secundaria, sino que es un pilar explícito de los pilares de la fe que el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, mencionó cuando Jibril, el ángel Gabriel, le preguntó sobre la fe. Dijo: que creas en Alá,
en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el día final y que creas en el Qadar, la predestinación, tanto en su bien como en su mal. El profeta colocó la fe en el Qadar al mismo nivel que la fe en Alá y en el día final, lo que indica la grandeza de su importancia y la gravedad de ignorarlo. Ibn Taymiyya enfatiza que la primera desviación que ocurrió en esta comunidad después de la era de los Sahabá fue en el tema del Qadar, cuando apareció un grupo que negó el conocimiento previo de Alá y dijo que Alá no conoce las acciones de los siervos sino hasta después de que ocurren. Por eso, Abdullah ibn Umar, que Alá esté complacido con ambos, dijo: si encuentras a esos, infórmales que yo soy inocente de ellos y ellos son inocentes de mí. Porque negar el Qadar es, en esencia, un ataque a la perfección del conocimiento de Alá y a su señorío. A partir de aquí, Ibn Taymiyya explica que el preludio correcto para este tema comienza con la comprensión de dos asuntos grandiosos. Primero, la grandeza y perfección del conocimiento de Alá. Y segundo, la debilidad del conocimiento del ser humano y su ignorancia de las consecuencias finales de las cosas. El ser humano ve el momento, mientras que Alá ve el principio y el final. El ser humano juzga el evento mientras está inmerso en él, y Alá lo decretó antes de crear al propio ser humano. Uno de los ejemplos coránicos más grandiosos que menciona la gente de la Suná en este tema es la palabra de Alá, el Altísimo. Ciertamente, hemos creado todas las cosas con un decreto previo, Sura Al-Qamar, 49. Y su palabra. Y el mandato de Alá es un decreto determinado, Sura Al-Ahzab, 38. Estos versículos eliminan toda duda sobre la base de este asunto y confirman que todo lo que ocurre en este universo ocurre según una determinación previa, no hay caos, ni futilidad, ni azar. Ibn Taymiyya utiliza en este preludio un método importante, vincular el Qadar con el Rububiyyah, señorío. Alá, glorificado sea, es el Señor, Rab, y es una consecuencia inherente a su señorío que sea conocedor, administrador y determinador. Si ocurriera en su reino algo que él no supiera, o no quisiera, o no decretara, eso sería una deficiencia en su señorío, y Alá está exaltado de toda deficiencia. Luego, Ibn Taymiyya pasa a explicar el efecto de la fe en el Qadar en la vida del siervo, diciendo en su significado. Las personas en este tema se dividen en tres estados. Gente que creyó en el Qadar y encontró descanso. Gente que ignoró el Qadar y se perturbó. Y gente que discutió el Qadar y se extravió. Quien cree que lo que le alcanzó no podía haberlo errado, y lo que le erró no podía haberle alcanzado, su corazón se calma ante la desgracia y no se envanece ante la bendición. En cuanto a quien ignora el Qadar, vive en una ansiedad constante, lamentándose por el pasado y temiendo por el futuro, con una objeción interna en su corazón por lo que le sucede, aunque no la exprese verbalmente. Uno de los ejemplos más notables que los eruditos mencionan en este tema es el del hombre que se esfuerza en un asunto mundanal y luego no tiene éxito. Pasa su vida diciendo, si hubiera hecho tal y tal, y si no hubiera hecho tal y tal. El profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: esfuérzate por lo que te beneficia, busca ayuda en Alá y no te sientas incapaz. Y si te ocurre algo, no digas, si hubiera hecho tal cosa, habría sido de tal manera, sino di, Alá lo decretó y él hizo lo que quiso, porque él, sí, abre la puerta a la obra del Saitán.
Aquí, el profeta combinó la acción y la toma de causas con la complacencia con el Qadar después de que la cosa sucede. Esta es la comprensión que Ibn Taymiyya establece desde el principio en este tema. Ibn Taymiyya enfatiza que el preludio correcto para el Qada y el Qadar no se logra con la dialéctica ni adentrándose en detalles inalcanzables, sino con la sumisión a los textos y con el conocimiento de que Alá es más misericordioso con sus siervos que ellos mismos, y que su decreto es todo bondad, justicia y sabiduría, aunque la sabiduría se oculte al siervo. Por eso Alá, el Altísimo, dijo: pero puede que odiéis algo y sea un bien para vosotros, y puede que améis algo y sea un mal para vosotros. Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. Sura Al-Baqará, 216. Este versículo por sí solo es suficiente para cerrar la puerta de la objeción al Qadar, porque sitúa al ser humano en su verdadera dimensión y establece que el conocimiento de Alá es la balanza, no los deseos de los humanos ni sus mentes limitadas. Ibn Taymiyya concluye este preludio estableciendo una regla grandiosa. El tema del Qadar es un tema de fe y sumisión, no de objeción y disputa. Quien abre este tema con una mente puramente racional se extravía, y quien entra en él con la luz de la revelación se guía. Con este preludio, el corazón se prepara para comprender los capítulos siguientes, porque quien no se somete desde el principio a la grandeza de Alá y la perfección de su conocimiento no entenderá los detalles del Qada y el Qadar, sino que aumentará en perplejidad. Capítulo 2. Definición de Qada y Qadar, la predestinación y el decreto, y su posición en la doctrina islámica, con una historia y pruebas del Corán y la Suná. Después de que el Sheikh Ibn Taymiyya, que Alá tenga misericordia de él, preparara los corazones para la fe en el Qada y el Qadar, pasó a explicar el significado real de estos dos términos, que son frecuentemente mencionados en las lenguas pero poco comprendidos en los corazones. Mucha gente repite la palabra Qadar, pero pocos de ellos comprenden su realidad tal como ha llegado en el Corán y la Suná. Ibn Taymiyya establece que el Qada y el Qadar no son dos asuntos separados del Tauhid, monoteísmo, de Alá, sino que son parte esencial de la fe en su rububiyyah, señorío. Alá es el creador, el administrador, el conocedor, el sabio. Y una consecuencia de ello es que Él haya decretado las cosas antes de que existieran y luego las haya decidido, juzgado, al ocurrir en el momento que Él quiso. Así, explica que Qadar, la predestinación, es el decreto de Alá sobre las cosas antes de que existan, y Qada, la decisión, es la ocurrencia de lo que Él decretó en el momento que Él quiso. Todo lo que sucede en este universo, vida, muerte, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, guía, extravío, está incluido en su conocimiento previo, su escritura, su voluntad y su creación. Ibn Taymiyya, y antes que la gente de la Suná, utiliza como prueba la palabra de Alá, el Altísimo. Ciertamente, hemos creado todas las cosas con un decreto previo, Sura Al-Qamar, 49. Este versículo es inclusivo y excluyente, no exime nada, ni las acciones de los siervos, ni los acontecimientos, ni las palabras, ni los plazos de vida. Y él dice: glorificado sea. No acontece ninguna desgracia en la tierra ni en vosotros mismos que no esté en un libro, registrada, antes de que la creemos. Sura Al-Hadid, 22. Es decir,
La desgracia está escrita antes de que las almas sean creadas y antes de que la tierra sea creada. Esta es la mayor refutación a quien piensa que las cosas ocurren repentinamente o sin una determinación previa. Luego, Ibn Taymiyya aclara que la fe en el qada y el qadar no es una negación de las causas ni una anulación de las leyes sharia, sino que es la creencia de que las causas mismas son parte del qadar de Alá. El medicamento es qadar, la curación es qadar, la enfermedad es qadar, el esfuerzo es qadar, el resultado es qadar. Aquí, los eruditos ponen un ejemplo claro: el hambre no se quita sino con la comida, y la sed no se sacia sino con la bebida. Sin embargo, la comida y la bebida mismas están dentro del qadar de Alá. No hay contradicción entre la fe en el qadar y la acción mediante las causas, la contradicción está en las mentes de la gente, no en la religión de Alá. Luego, Ibn Taymiyya llega a una historia grandiosa que encarna este significado prácticamente: la historia del profeta Musa, Moisés, la paz sea con él, con Al-Jader. Es una de las historias más grandiosas sobre el tema del qada y el qadar. Musa, un noble profeta, a pesar de ello, no conocía la sabiduría detrás de las acciones de Al-Jader. Vio a Al-Jader dañar el barco y lo reprobó, lo vio matar al muchacho y su reprobación fue intensa, lo vio reparar el muro sin pedir salario y se asombró. Pero al final de la historia, Al-Jader reveló la sabiduría oculta y dijo: y no hice esto por mi propia cuenta. Sura Al-Kahf, 82. Es decir, todas estas acciones fueron por el decreto de Alá y su sabiduría, no había en ellas futilidad ni injusticia. Dañar el barco fue misericordia, matar al muchacho fue misericordia, reparar el muro fue misericordia, pero Musa no vio la misericordia en la apariencia del evento. Apareció después de la explicación. Aquí está la gran lección. El siervo ve el qadar desde un ángulo limitado, y Alá lo ve desde todos los ángulos. Esta historia por sí sola derrumba el principio de la objeción al qadar, porque Alá puede decretar algo que las almas detesten, pero en su realidad es salvación y misericordia que el siervo no ve sino después de un tiempo. De la suná profética, Ibn Taymiyya utiliza como prueba el hadith de Abdullah ibn Amr ibn Alas, que Alá esté complacido con ambos, en el que el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: Alá decretó las medidas, destinos, de las criaturas 50.000 años antes de crear los cielos y la tierra. Este hadiz es un fundamento para establecer que la determinación, at-takdir, es anterior a la creación, y que todo lo que ocurre sucede según una escritura antigua que no cambia ni se altera. Ibn Taymiyya enfatiza que esto no significa que el ser humano esté forzado yubar, sino que significa que Alá supo lo que el ser humano elegiría con su voluntad, lo escribió y luego ocurrió tal como él lo supo. El conocimiento sigue a lo conocido, no es que lo conocido sea forzado por el conocimiento. Los eruditos mencionan un ejemplo cercano al entendimiento. Un maestro experto puede saber que un estudiante reprobará debido a su negligencia. Cuando el estudiante reprueba, su reprobación no se debe al conocimiento del maestro, sino a su negligencia. Del mismo modo, el conocimiento previo de Alá no fuerza al siervo, sino que revela lo que el siervo elegirá por su propia elección. Luego, Ibn Taymiyya explica la posición de la fe en el qada y el qadar en la doctrina islámica, diciendo: quien no cree en el qadar con una fe correcta,
no se enderezará su tauhid, monoteísmo, ni será válida su adoración, ni su corazón se afirmará en las pruebas. Por eso, el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, le dijo a Ibn Abbas que Alá esté complacido con ambos. Y sabe que lo que te erró no podía haberte alcanzado, y lo que te alcanzó no podía haberte errado. Este hadiz educa al corazón para la sumisión y corta de raíz la tristeza excesiva, la ansiedad y la objeción oculta. En la realidad de la gente, ¿cuántas personas se han derrumbado debido a un fracaso o una pérdida porque no entendieron el qadar? ¿Y cuántas personas se han levantado de las más grandes calamidades porque dijeron con su corazón antes que con su lengua, Alá lo decretó, y él hizo lo que quiso? Así, Ibn Taymiyya establece en este capítulo que el qada y el qadar no son un tema teórico, sino una balanza para la fe y una prueba para la sinceridad de la adoración. Quien esté complacido, tendrá la complacencia de Alá, quien esté disgustado, tendrá el disgusto. Con este capítulo, se aclara la gran regla. Alá no decreta nada en vano, y todo lo que sucede en su reino ocurre con sabiduría, justicia y misericordia, y el siervo tiene la orden de actuar y esforzarse, y luego complacerse y someterse. Capítulo 3. Los niveles de la fe en el qada y el qadar según Ibn Taymiyya. El Sheikh Ibn Taymiyya, que Alá tenga misericordia de él, establece que la fe en el qada y el qadar no es correcta ni se completa hasta que el siervo cree en sus 4 niveles con una fe categórica, sin vacilación ni perturbación. Porque creer en una parte del qadar y no en otra es incredulidad, kufur, herejía, vida o extravío. El primer nivel es la fe en el conocimiento eterno e integral de Alá. Es decir, que Alá, glorificado sea, conocía todas las cosas antes de que existieran. Conoció lo que fue, lo que será, y lo que no sería y cómo sería si fuera. Nada se le oculta en la tierra ni en el cielo. Como dice él, el Altísimo, Alá es conocedor de todas las cosas. Sura al-Baqará, 29. Y dice, y él posee las llaves del conocimiento de lo oculto, nadie más lo conoce. Él conoce lo que hay en la tierra y en el mar. Sura al-An'am, 59. Este conocimiento divino no es un conocimiento por observación después de que ocurren los eventos, sino un conocimiento eterno y previo. Quien niega esto, ha atribuido ignorancia a Alá, y buscamos refugio en Alá contra ello. El segundo nivel, es la escritura, al-Kitabah. Esto es que Alá escribió las medidas, destinos, de todas las criaturas en la tabla protegida, al-Lau al-Mahfuz, antes de crear los cielos y la tierra. Como está establecido en el hadiz auténtico en que el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo, Alá decretó las medidas, destinos de las criaturas 50.000 años antes de crear los cielos y la tierra. Esta escritura abarca las edades, los sustentos, las acciones, la dicha y la desdicha. No excluye nada. El tercer nivel, es la voluntad, al-Masía. Es decir, que todo lo que ocurre en este universo no ocurre sino por la voluntad de Alá. Lo que Alá quiere es, y lo que no quiere no es. Él dice, el Altísimo, y no lo querréis, a menos que quiera Alá, Señor de los mundos. Sura at-Takwir, 29. No hay movimiento ni quietud, ni bien ni mal, sino con su permiso, glorificado sea. Sin embargo, la voluntad masía de Alá no implica su amor por todo lo que ocurre.
puede querer, existencialmente, lo que no ama por una sabiduría, como quiere la incredulidad del incrédulo en términos de existencia, kaunan, pero no la ama en términos de ley, serán. El cuarto nivel, es la creación. Es decir, que Alá es el creador de todas las cosas y el creador de las acciones de los siervos. Como dice él, el Altísimo, y Alá los creó a vosotros y lo que hacéis, Sura As-Safat, 96. Y a pesar de esta creación, el siervo es un agente real, un elegidor real, y es realmente recompensado o castigado, porque Alá creó en él la capacidad y la voluntad, le ordenó y le prohibió, y no le forzó a la desobediencia ni a la obediencia. Este significado se manifiesta claramente en la historia de Adán, la paz sea con él, cuando Musa, la paz sea con él, argumentó contra Adán. Le dijo: tú eres nuestro padre, nos has decepcionado y nos has sacado del paraíso. Adán, la paz sea con él, respondió: me reprochas algo que Alá decretó para mí antes de crearme. El profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: así, Adán venció a Musa en el argumento. El argumento de Adán no fue sobre el pecado en sí, sino sobre la desgracia que resultó de él, que fue la expulsión del paraíso. El profeta diferenció entre argumentar con el Qadar sobre las desgracias, lo permitió, y argumentar con él sobre los pecados, lo prohibió. Con esto, Ibn Taymiyya establece una gran regla. El Qadar se puede usar como argumento después de que ocurre la aflicción, no al cometer el pecado. Quien desobedece a Alá y luego dice: esto fue por Qadar de Alá, ha mentido. Y quien es afligido por una desgracia y dice: esto fue Qadar de Alá, ha dicho la verdad. Con esta comprensión, la doctrina se endereza, el corazón se tranquiliza y desaparece la aparente contradicción entre el Qadar y la Sharia, ley divina. Porque la Sharia es orden y prohibición, y el Qadar es decreto y decisión. El siervo camina entre ambos asuntos, con esfuerzo, adoración y sumisión. Quien combina estos cuatro niveles, como Ibn Taymiyya los explicó, ha realizado la fe en el Qadar en su forma correcta. Y quien tiene una deficiencia en uno de ellos, su corazón, su adoración y su comportamiento se desequilibran, aunque piense que está guiado. Capítulo 4. La combinación entre la fe en el Qadar y la responsabilidad del ser humano en una sola idea. El Sheikh Ibn Taymiyya, que Alá tenga misericordia de él, explica que una de las mayores puertas de desviación en el tema del Qada y el Qadar es la suposición de algunas personas de que la fe en el Qadar exime al siervo de la responsabilidad y la obligación, taklif, o que el ser humano está forzado en sus acciones sin elección. Él establece que esta comprensión es falsa tanto por la ley divina como por la razón, porque Alá, glorificado sea, ha afirmado para el siervo una capacidad, qudra, y una voluntad, irada, le ha dirigido órdenes y prohibiciones, le ha prometido recompensa por la obediencia y le ha advertido con el castigo por la desobediencia. Si el siervo estuviera forzado, no tendría sentido la orden ni la prohibición, ni la recompensa ni el castigo. Alá, el Altísimo, dice: quien quiera, que crea, y quien quiera, que niegue la fe. Sura Al-Kahf, 29. Y dice: ciertamente, le mostramos el camino, ya sea agradecido o desagradecido. Sura Al-Insan, 3. Afirmar la voluntad para el siervo no contradice la voluntad de Alá, sino que está incluida en ella.
El siervo quiere, y Alá quiere por encima de su voluntad. No hay acción que el ser humano realice que no ocurra mediante una capacidad que Alá creó en él y una voluntad que Alá le permitió tener. Por eso dijo, el Altísimo, y Alá los creó a vosotros y lo que hacéis, Sura As-Safat, 96. Y a pesar de eso, dijo, glorificado sea, ella, el alma tiene lo que gana de bien y sobre ella está lo que adquiere de mal. Sura Al-Baqarah, 286. Afirmó la acción para el siervo y la adquisición para él, y afirmó la creación para Alá. Esta es la justicia completa que estableció la gente de la Sunnah. Luego, Ibn Taymiyya pone un ejemplo real cercano al entendimiento. Dice que el ser humano, si quiere viajar, elige el camino, prepara las provisiones y soporta la dificultad, y no dice, estoy forzado, así que no viajo. De la misma manera, en el camino de la obediencia y la desobediencia, el siervo elige, y luego, después de que ocurre la acción, lo que sucede es el qadar de Alá. Este significado es respaldado por la palabra del profeta que la paz y las bendiciones de Alá sean con él cuando se le preguntó, ¿acaso lo que hacemos ya estaba escrito o es algo que enfrentamos por primera vez? Dijo, actuad, porque todo será facilitado para aquello para lo que fue creado. El profeta combinó la orden de actuar con la fe en el qadar. Nadie tiene excusa ante el qadar para abandonar la oración o caer en lo prohibido, porque Alá no lo forzó, sino que le abrió la puerta de la obediencia, le dio la capacidad, le envió mensajeros y le reveló libros. El siervo solo argumenta con el qadar ante la desgracia en la que no tiene elección, como una enfermedad, pobreza o pérdida de un ser querido, diciendo, Alá lo decretó, y él hizo lo que quiso, calmando así su corazón y sin objetar. Aquí aparece el fruto de esta comprensión en la vida de la gente. ¿Cuántas personas se rectificaron cuando supieron que son responsables de su elección? ¿Y cuántas personas perecieron cuando atribuyeron su pecado al qadar? Por eso, Umar ibn al-Khattab, que Alá esté complacido con él cuando le dijo quién robó, solo robé por el qadar de Alá, él dijo. Y nosotros te cortamos la mano por el qadar de Alá. Con este equilibrio preciso que Ibn Taymiyya establece, la fe se endereza. Ni yabriyá, determinismo que despoja al siervo de su voluntad, ni qadariyá, libre albedrío absoluto, que saca las acciones del siervo de la voluntad de Alá. Es la verdad intermedia entre dos desviaciones, y es el camino de la gente de la Sunnah wal Jama'a. Capítulo 5. Las pruebas del Corán y la Sunnah sobre el qada y el qadar y su efecto en la consolidación de los corazones. El Sheikh Ibn Taymiyya, que Alá tenga misericordia de él, establece que lo más importante que consolida la doctrina del qada y el qadar en el corazón del creyente es el retorno a los textos de las dos revelaciones, Corán y Sunnah. Porque la razón por sí sola puede extraviarse en este tema. En cuanto al Corán y la Sunnah, han detallado el tema de manera que elimina las dudas y corta la discusión. El Corán está lleno de versículos que establecen que todo lo que ocurre en este universo ocurre según el conocimiento previo de Alá y su determinación precisa, y que nada escapa a su dominio, ni en la tierra ni en el cielo. Uno de los versículos más claros en este tema es la palabra de Alá, el Altísimo. Ciertamente, hemos creado todas las cosas con un decreto previo, qadar. Sura Al-Qamar, 49.
Este versículo es un gran fundamento de los fundamentos de la fe en el Qadar, porque vino en una fórmula de generalidad absoluta, cada cosa, sin excepción. Incluye el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia, la vida y la muerte, el sustento y la pobreza, la guía y el extravío. Todo eso, Alá lo creó con sabiduría y justicia. Y él dice, glorificado sea, y el mandato de Alá es un decreto determinado. Sura Al-Ahzab, 38. Es decir, lo que Alá ha decidido tiene que ocurrir inevitablemente en el tiempo que él determinó y en la forma que él quiso, no se adelanta ni se atrasa. Y Alá, poderoso y majestuoso, dice, no acontece ninguna desgracia en la tierra ni en vosotros mismos que no esté en un libro, registrada antes de que la creemos. Eso es, ciertamente, fácil para Alá. Para que no os entristezcáis por lo que se os escapa ni os alegréis con arrogancia por lo que Él os da. Sura Al-Hadid, 22 a 23. Este versículo no se conforma con afirmar la escritura previa, sino que muestra la sabiduría educativa detrás de la fe en el Qadar, que es purificar el corazón de la angustia ante la desgracia y de la arrogancia ante la bendición. El creyente sabe que lo que se le escapó no podía haberle alcanzado, y lo que le alcanzó no podía haberle errado. Ibn Taymiyya enfatiza que esta doctrina fue la que forjó a la generación de los Sahaba, compañeros que Alá esté complacido con ellos. Eran la gente más fuerte de corazón ante las adversidades, porque no veían los eventos separados del Qadar de Alá, sino que veían la mano de Alá y su sabiduría en todo lo que ocurría. Por eso, cuando Umar ibn al-Khattab fue asesinado, que Alá esté complacido con él, dijo mientras sangraba, alabado sea Alá, quien no hizo que mi muerte fuera a manos de un hombre musulmán. Esta es una sumisión y complacencia que solo emana de un corazón lleno de fe en el Qadar. Una de las pruebas proféticas más grandes en este tema es el hadith de Abdullah ibn Amr ibn Alas, que Alá esté complacido con ambos, en el que el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo, Alá decretó las medidas, destinos, de las criaturas 50.000 años antes de crear los cielos y la tierra. Este hadith establece que la determinación es anterior a la creación, y que lo que sucede hoy ya estaba escrito antes de la existencia del ser humano mismo. Esto cierra la puerta de la objeción de raíz, porque objetar el Qadar es una objeción al conocimiento de Alá y a su escritura. Y llega el hadith de Ibn Abbas, que Alá esté complacido con ambos, para plantar este significado en los corazones desde la infancia, cuando el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, le dijo: Oh muchacho, te enseñaré unas palabras. Guarda a Alá, cumple sus mandamientos, él te guardará, guarda a Alá, le encontrarás ante ti. Y sabe que si la comunidad, Ummah, se reuniera para beneficiarte en algo, no te beneficiarían sino con algo que Alá ya ha escrito para ti. Y si se reunieran para perjudicarte en algo, no te perjudicarían sino con algo que Alá ya ha escrito contra ti. Este hadith no es solo una directiva ética, sino una base doctrinal profunda que libera el corazón del apego a las criaturas y lo apega solo al Creador. Así, no teme sino a Alá, no espera sino de Alá, y no se humilla sino ante Alá. Ibn Taymiyya explica que la suná profética llegó de manera equilibrada en este tema. No ordenó a la gente la pasividad ni les abrió la puerta de la excusa con el Qadar para cometer pecados.
Al contrario, les ordenó la acción y el esfuerzo, y luego la complacencia después de que ocurre la cosa. Por eso, cuando los Sahabá preguntaron al profeta que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. ¿Acaso lo que hacemos ya está escrito o es algo que enfrentamos por primera vez? Dijo, actuad, porque todo será facilitado para aquello para lo que fue creado. Luego, el profeta recitó, en cuanto a quien da caridad, teme a Alá y cree en la recompensa más hermosa, le facilitaremos el camino hacia la facilidad, la rectitud. Sura Al-Layl, 5-7. Así, combinó la orden de actuar con la explicación de que la facilitación está en manos de Alá, y que el ser humano camina por un camino que elige con su voluntad, y Alá se lo facilita. Uno de los ejemplos prácticos más notables que muestra el efecto de estos textos en la vida de la gente es lo que ocurre en las grandes calamidades, como la pérdida de seres queridos o el descenso de pruebas. ¿Ves a quien cree en el Qadar decir con un corazón tranquilo, ciertamente de Alá somos y ciertamente a él retornamos, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Se complace, se somete y es recompensado por su paciencia, como dijo Alá, el Altísimo. Y da albricias a los pacientes, aquellos que, cuando les sobreviene una desgracia, dicen, ciertamente de Alá somos y ciertamente a él retornamos. Ellos son quienes reciben las bendiciones y la misericordia de su Señor, Sura Al-Baqarah, 155-157. Estos no obtuvieron la misericordia porque no sintieran dolor, sino porque entendieron el Qadar y se sometieron a Alá. Ibn Taymiyya concluye este capítulo enfatizando que la abundancia de evidencias en el Corán y la Suná sobre el Qadar no es en vano, sino porque este tema es la llave de la tranquilidad y la fe. Quien medite en estos textos sabrá con certeza que Alá es más misericordioso con sus siervos que ellos mismos, que su decreto es todo bondad, aunque el aspecto bondadoso se oculte al siervo en el momento de la prueba. Con esto, el Seij establece que quien no se contenta con estos textos y busca más allá con su razón limitada, no hará sino aumentar en perplejidad. Pero quien se somete a la revelación y medita en estos versículos y hadices, pasará de la etapa del debate a la etapa de la certeza, de la ansiedad a la serenidad, y de la objeción a la complacencia. Capítulo 6. Refutación de las sectas divergentes en el tema del Qada y el Qadar y explicación de su desviación del método del Corán y la Suná. El Seij Ibn Taymiyya explica que la mayor parte de la perturbación que ocurrió en el tema del Qada y el Qadar no se debió a la ambigüedad de los textos, sino a la mala comprensión, el seguimiento de las pasiones y la anteposición de la razón sobre la revelación. Por eso, aparecieron sectas que se extraviaron en este tema, saliéndose del método de los compañeros del profeta y los seguidores, dividiéndose en dos extremos opuestos. Cada extremo tomó un lado y dejó el otro, cayendo en el extravío desde donde pensaban que estaban haciendo el bien. La primera secta son los Qadariyya, quienes dijeron que el siervo crea su propia acción de manera independiente, que las acciones de los siervos no estaban decretadas ni escritas, y que Alá no las conoce sino después de que ocurren. Esta afirmación, en esencia, es un ataque al conocimiento de Alá y a su señorío. Por eso, los salaf, predecesores, los llamaron, los extraviados de esta comunidad, porque hicieron junto a Alá otro creador y contradijeron el texto explícito del Corán que dice, y Alá los creó a vosotros y lo que hacéis, Sura As-Safat, 96,
y dice, Alá es conocedor de todas las cosas, Sura al-Baqará, 29. ¿Cómo puede concebirse que Alá, siendo el creador del ser humano, ignora sus acciones antes de que ocurran, o que algo en su reino ocurra sin su conocimiento y voluntad? Ibn Taymiyya refuta a los Qadariyya de manera contundente, explicando que Alá, glorificado sea, conoció las acciones de los siervos antes de que las hicieran, las escribió, las quiso, y creó al siervo, su capacidad y su voluntad. Luego, le dejó la elección. El siervo es un agente real y Alá es un creador real. No hay contradicción entre ambos asuntos, la contradicción está en las mentes de la gente de la innovación. La segunda secta son los Yabriyya, quienes dijeron que el siervo está forzado, sin voluntad, y que es como una pluma en el viento, sin capacidad ni elección. Esta afirmación anula todas las leyes divinas completo, porque quien no tiene elección no es ordenado ni prohibido ni juzgado. Si esto fuera cierto, no tendría sentido el envío de mensajeros ni la revelación de libros. Alá ha refutado esta afirmación en muchos lugares, diciendo, como recompensa por lo que hacían. Sura As-Saidah, 17. Y diciendo, ella, el alma, tiene lo que gana de bien y sobre ella está lo que adquiere de mal. Sura al-Baqará, 286. Afirmó la acción y la adquisición para el siervo, e hizo recaer sobre él la recompensa. Esto solo ocurre cuando hay elección. Ibn Taymiyya menciona que lo más extraño de los Yabriyya es que, en sus asuntos mundanos, no actúan según el determinismo. Ninguno de ellos deja de comer con la excusa de que la saciedad está decretada, ni abandona la medicina con la excusa de que la curación está escrita. Pero cuando se trata de la obediencia y la desobediencia, dicen, estoy forzado. Esta es una contradicción evidente que indica la falsedad de su principio. Luego, el Sheikh explica que la gente de la Suná se sitúan en el medio entre estas dos desviaciones. Afirman el qadar completo y afirman para el siervo una capacidad y elección reales. Dicen que el siervo actúa con su voluntad, pero su voluntad está sujeta a la voluntad de Alá, como dice el Altísimo. Para quien de vosotros quiera seguir el camino recto. Pero no lo querréis a menos que quiera Alá, Señor de los mundos. Sura At-Takwir, 28 a 29. Este versículo por sí solo reúne la refutación contra Qadariyya y Yabriyya. Afirma una voluntad para el siervo y hace que su existencia dependa de la voluntad de Alá. De la Suná profética, Ibn Taymiyya utiliza como prueba el hadith de Ali ibn Abi Talib, que Alá esté complacido con él cuando el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo, no hay nadie entre vosotros a quien no se le haya asignado ya su asiento en el paraíso o en el infierno. Dijeron, entonces no debemos abandonar la acción, oh mensajero de Alá. Dijo, actuad, porque todo será facilitado para aquello para lo que fue creado. Si el ser humano estuviera forzado, el profeta no le habría ordenado actuar. Y si fuera independiente en su acción, no habría significado para la facilitación, taisir. Pero la verdad es que Alá facilita al siervo el camino que él eligió con su voluntad. Ibn Taymiyya pone un ejemplo real y profundo para acercar el entendimiento. Dice que el siervo se asemeja a un viajero que camina entre dos caminos abiertos, ve que uno es el camino del bien y el otro el camino del mal.
Elige con sus pies cuál tomar. Si toma el camino del mal y luego cae en la perdición, no tiene derecho a decir: el camino me forzó. Él fue quien eligió entrar en él. Y, sin embargo, el camino mismo es creación de Alá y su existencia es parte del Qadar de Alá, pero la elección es del siervo. Ibn Taymiyya enfatiza que la desviación en el tema del Qadar lleva a una gran corrupción en el comportamiento. Los Qadariyya se embancen en sus obras y piensan que prescinden de Alá. Los Shabriyya abren la puerta a los pecados y cierran la puerta del arrepentimiento. En cuanto a la gente de la Sunnah, combinan el temor reverente y la esperanza, la acción y la confianza, el esfuerzo y la complacencia. Por eso, los salaf solían decir: el Qadar es el secreto de Alá, no lo descubras con la discusión. Es decir, no entres en él con tu razón pura, sino sométete a los textos, actúa según lo que se te ordena, y complácete con lo que se te ha decretado. Ibn Taymiyya concluye este capítulo con una gran regla. Toda desviación en el tema del Qadar es causada por anteponer la razón a la tradición. La salvación en él es seguir el Corán, la Suná según la comprensión de los salaf salí, piadosos predecesores. Quien tome este camino, su religión estará a salvo, su doctrina se consolidará y su corazón se tranquilizará. Capítulo 7. Los frutos de la fe en el Qada y el Qadar y sus grandes efectos en la vida del creyente. El Sheikh el-Islam Ibn Taymiyya, que Alá tenga misericordia de él, concluye su discurso sobre el Qada y el Qadar explicando sus frutos prácticos y sus profundos efectos en el corazón y el comportamiento del creyente. Porque la doctrina en el Islam no es información mental abstracta, sino una luz que guía el corazón, una fuerza que afirma al ser humano y una balanza que ajusta su visión de toda la vida. La fe en el Qadar, cuando se asienta en el corazón, transforma a la persona desde dentro y cambia su perspectiva de los eventos. Ya no ve las calamidades como castigos puros ni las bendiciones como un mérito propio, sino que ve todo proveniente de la sabiduría de Alá, su misericordia y su justicia. Uno de los mayores frutos de la fe en el Qada y el Qadar es la tranquilidad del corazón. Cuando el siervo sabe que lo que le alcanzó no podía haberlo errado, y lo que le erró no podía haberle alcanzado, su corazón se sosiega, su perturbación se calma, y ya no vive prisionero del lamento por el pasado ni del miedo enfermizo por el futuro. Alá, el Altísimo, dice: Di, no nos alcanzará sino lo que Alá nos haya decretado. Él es nuestro protector, y en Alá depositan su confianza los creyentes. Sura At-Taubah, 51. Este versículo por sí solo es suficiente para arrancar las raíces de la ansiedad del corazón, porque el creyente sabe que lo que Alá le ha escrito es un bien para él, aunque no comprenda el aspecto del bien en ese momento. Otro de sus frutos es la paciencia ante la prueba, más aún, la paciencia hermosa en la que no hay disgusto ni objeción, porque el creyente sabe que la prueba no vino por azar ni ocurrió injustamente, sino que ocurrió por el decreto del poderoso, el sabio. Por eso, Alá, el Altísimo, dijo: y da albricias a los pacientes, aquellos que, cuando les sobreviene una desgracia, dicen: ciertamente de Alá somos y ciertamente a él retornamos. Ellos son quienes reciben las bendiciones y la misericordia de su Señor. Sura Al-Baqarah, 155 a 157.
Estos no obtuvieron esta distinción porque no sintieran dolor, sino porque remitieron el asunto a Alá, se sometieron a él y se complacieron con su sabiduría. Uno de los mayores efectos de la fe en el Qadar es liberarse del apego a las criaturas. Quien cree que los sustentos, los plazos de vida, el beneficio y el daño están en manos de Alá, no se humilla ante la gente, no apega su corazón a ninguna criatura, ni teme perder algo que, en realidad, no estaba escrito para él. El profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo, y sabe que si la comunidad, Umma, se reuniera para beneficiarte en algo, no te beneficiarían sino con algo que Alá ya ha escrito para ti. Y si se reunieran para perjudicarte en algo, no te perjudicarían sino con algo que Alá ya ha escrito contra ti. Esta fe forja a una persona libre interiormente, fuerte en la verdad, firme en las situaciones. Otro de sus frutos es el equilibrio en la alegría y la tristeza. No se extralimita ante la bendición ni se derrumba ante la desgracia, como dijo Alá, el Altísimo, para que no os entristezcáis por lo que se os escapa ni os alegréis con arrogancia por lo que Él os da. Sura Al-Hadid, 23. El creyente se alegra con agradecimiento, no con arrogancia, y se entristece con paciencia, no con angustia. Porque su corazón está vinculado al Qadar, no a los eventos. Ibn Taymiyya vincula todo esto con la biografía del profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, quien fue la persona más perfecta en la fe en el Qadar y, sin embargo, fue el más completo en la acción y el más intenso en el esfuerzo. Se puso la cota de malla en el combate, cavó la trinchera, tomó las causas, y aún así decía en los momentos más críticos: «Oh Alá, si no hay ira tuya sobre mí, no me importa». Esta es la perfección de la adoración, actuar con las causas, someterse al Qadar, y aferrarse solo a Alá. Los eruditos mencionan un ejemplo conmovedor de la realidad de los salaf. Lo que ocurrió con Al-Hasan al-Basri, que Alá tenga misericordia de él, cuando se le dijo: «Al-Hayyaj mata a la gente injustamente». Dijo: «No es más que un castigo de Alá. No enfrentéis el castigo de Alá con la desobediencia a Alá, sino con el arrepentimiento y el retorno a él». Esta profunda comprensión del Qadar no lo hizo callar ante la injusticia, sino que lo hizo ver que el tratamiento comienza con la corrección de los corazones. Ibn Taymiyya enfatiza que una de las mayores desviaciones es entender la fe en el Qadar como una llamada a la pereza o a la pasividad. Al contrario, es exactamente lo opuesto, un impulso para la acción. Porque el siervo no sabe lo que le ha sido escrito, así que se esfuerza en la obediencia, busca el bien, teme ser de los desdichados y espera ser de los dichosos. Por eso, los salaf eran la gente más temerosa de Alá, con la mayor acción de bien. El Sheikh concluye este capítulo con una regla integral. La fe en el Qadar otorga al siervo una confianza sincera en Alá, un buen concepto de él, una fortaleza de corazón ante las adversidades y una rectitud de comportamiento en la prosperidad. Quien pierde esta fe, vive perturbado, aunque posea el mundo entero. Con esto, se sabe que el Qada y el Qadar no es un tema teórico que se estudia y se olvida, sino que es el espíritu de la fe, el secreto de la serenidad y la llave de la complacencia. Quien lo entiende tal como vino en el libro y la Suná, vive como un verdadero siervo de Alá, tranquilo con su decreto, complacido con su sabiduría,
actuando en su obediencia, esperando su misericordia y temiendo su desobediencia. Conclusión. La complacencia con el juicio de Alá es el camino hacia la tranquilidad y la sinceridad en la adoración. Al final de esta extensa y profunda explicación sobre el Qada y el Qadar, nos detenemos con sinceridad ante nosotros mismos para comprender que este tema no es simplemente un asunto académico que se memoriza, ni una cuestión intelectual que se debate. Es, más bien, una balanza para la vida, una prueba para el corazón y el secreto de la relación entre el siervo y su Señor. El Qada y el Qadar son el lente a través del cual el creyente ve todo lo que sucede en este universo. Si este lente es claro, verá la sabiduría y la misericordia; si está empañado, verá injusticia y caos. Pero Alá es exaltado, lejos de que en su decreto haya injusticia o futilidad. El Sheikh Ibn Taymiyyah, que Alá tenga misericordia de él, ha explicado que la mayor prueba que aflige al ser humano no es la pobreza, ni la enfermedad, ni la pérdida de seres queridos, sino el mal concepto sobre Alá. Quien tiene un mal concepto de su Señor en el Qadar, perece, y quien tiene un buen concepto de él, se salva. Porque Alá, glorificado sea, no decreta nada sino con sabiduría, no decide nada sino con justicia, no impide sino para un bien, y no da sino para una prueba. La fe en el Qada y el Qadar enseña al siervo que Alá, glorificado sea, no creó este universo en vano ni abandonó al ser humano sin propósito. Escribió las medidas Maqadir con conocimiento previo, administró los asuntos con sabiduría absoluta, vinculó los resultados con las causas, ordenó el esfuerzo y la acción, y luego llamó a la complacencia y la sumisión después de que ocurre la cosa. No hay contradicción entre el esfuerzo y la complacencia, ni oposición entre la acción y la confianza tawakkul. Son dos alas con las que el creyente no puede volar sino con ambas. Una de las mayores lecciones que extraemos de este tema es que el siervo no es libre, muqayyar, en todo ni está forzado, muybar, en todo. Es un siervo responsable, mukalaf, que tiene voluntad y capacidad, es juzgado por su elección y es probado en lo que no tiene elección. Si peca, no tiene excusa en el Qadar, y si es afligido, puede argumentar con el Qadar, teniendo paciencia y buscando la recompensa, diciendo con un corazón tranquilo: Alá lo decretó y él hizo lo que quiso. Aquí aparece la diferencia entre un corazón que conoce a Alá y un corazón que ignora a Alá. El corazón conocedor, cuando la vida se le estrecha, recurre a su Señor; cuando desciende la prueba, aumenta en cercanía; cuando lo deseado se retrasa, se convence de que el retraso es en sí mismo el don. En cuanto al corazón ignorante, discute con el Qadar, objeta el juicio, y vive prisionero del sí y el ¿por qué?, quemándose con el remordimiento, destruido por la ansiedad y agobiado por la objeción oculta. Lo más grande que la fe en el Qadar otorga al siervo es la tranquilidad, at-tumanina. Esa tranquilidad que no se compra ni se obtiene con mucha riqueza ni con gran poder. Se siembra en el corazón cuando su dueño sabe que todos sus asuntos están en manos de Alá, que Alá es más misericordioso con él que él mismo, que conoce mejor su bienestar, y que lo que Alá eligió para él es mejor que lo que él habría elegido para sí mismo. Por eso, entre las súplicas del profeta que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, estaba: y te pido la complacencia, ar-rida, después del decreto, al-Qada.
Porque la complacencia, árrida, es una estación grandiosa que solo alcanza quien conoce a Alá con el verdadero conocimiento, se somete a él en apariencia y en el interior, se tranquiliza con su sabiduría y no hace depender su felicidad de los vaivenes de la vida. En una época en que abundan las pruebas, los corazones se perturban y la gente vincula su felicidad solo con las causas aparentes, llega la doctrina del Qada y el Qadar para reordenar los corazones y devolver al ser humano a la esencia de la adoración, ubudiyya, diciéndole claramente: actúa y no perezcas. Confía en Alá y no te angusties. Esfuérzate y no desesperes. Complácete con los decretado y no objetes. Quien vive con esta doctrina, vive con un corazón fuerte, una firmeza inquebrantable. Las calamidades no lo rompen, las bendiciones no lo engañan, los eventos no lo sacuden. Porque sabe que detrás de cada decreto hay un Señor sabio que no decreta mal puro, que no impide sino para dar, que no prueba sino para acercar, que no retrasa sino para proteger. Con esto concluimos este viaje de fe con las palabras del Sheikh el Islam Ibn Taymiyya, que Alá tenga misericordia de él, en uno de los más grandes capítulos de la doctrina. Un capítulo que, si se entendiera correctamente, los corazones se corregirían, las acciones se enderezarían, las almas se calmarían y la gente conocería a su Señor con un conocimiento que les otorga amor, temor y esperanza. Pedimos a Alá que nos haga, a nosotros y a vosotros, de los complacidos con su decreto, de los pacientes ante su prueba, de los agradecidos por sus bendiciones, de los que actúan en su obediencia y de los que verdaderamente confían en Él. Y que nos conceda corazones sanos que no objeten, almas tranquilas que no se perturben, y una fe sincera que no se tambalee. Y nuestra última súplica es que la alabanza sea para Alá, Señor de los mundos. Que la paz y las bendiciones de Alá sean sobre nuestro profeta Muhammad, sobre su familia y todos sus compañeros.